Bueno, volviendo a las viejas experiencias, vamos a hacer la introducción a los sistemas operativos en tiempo real. Acá hay que agradecer a un conjunto de gente que ha prestado una valiosa cooperación en la provisión de información. Jack Gansel es un gurú de los sistemas embebidos que en su momento, cuando le pedí autorización para utilizar alguna de las imágenes que estaban en unos tutoriales que ofrecía a través de YouTube, él me dijo, ¿para qué se va a tomar el trabajo de copiar las imágenes? Y me mandó directamente buena parte de las presentaciones que vamos a ver ahora, junto con Micrium, la empresa para la cual él estaba trabajando. Amr Ali es un colega egipcio con el cual hemos intercambiado ideas y hemos corregido esta presentación, y Gustavo Muro, que en su momento fue auxiliar mío en la Universidad Nacional de Rosario y que como corresponde y así debe ser, en este momento está dictando el tema él en la Universidad de Rosario y ha mejorado y perfeccionado notablemente el material que tenía. Entonces, es el agradecimiento para todos ellos. Primera idea, ¿qué es documentación, no? Jack Gansel es el que les mencionaba antes. Este libro lo tengo en papel. Si alguno lo quiere leer, es muy fácil de leer y es muy útil. Así que si alguno quiere, me lo pide y se lo llevo y lo presto en la facultad. También este es otro libro, también del mismo Jack Gansel. Es dirigido hacia las técnicas para generar firmware. Eh, Micrium es una empresa que hace sistemas operativos en tiempo real y que fundamentalmente lo ponemos acá porque tiene la mejor documentación sobre sistemas operativos en tiempo real. A pesar que no va a ser el sistema operativo que vamos a utilizar nosotros, es la mejor documentación que hay. Este es otro libro que tengo en papel, es bastante viejo, pero los principios están. Y este es un documento que pueden llegar a descargar y está también en nuestro campus virtual. Es un documento gratuito que pueden llegar a descargar de internet. Lo buscan y es muy fácil de encontrar y es un documento muy, muy básico y adecuado. Este es un libro tradicional, estándar, sobre programación en tiempo real. Y este también es un libro que se puede descargar de internet y es bastante sencillo para la parte de introducción a los sistemas operativos. Eh, este es otro libro que también tengo y este les recomiendo que lo tengan siempre presente. Está también en nuestro campus virtual y siempre es bueno tener la última versión porque se actualiza frecuentemente. Richard Barry es el dueño de FreeRTOS, que es una empresa que se dedica a diseñar sistemas operativos. Veamos, primero de todo, programación concurrente. eh, son, es la programación que consiste en potencial paralelismo. Ustedes han utilizado programación concurrente cuando trabajaron con VHDL, porque en VHDL, salvo que ustedes entren en la secuenciación específica, por ejemplo, cuando hacen process, el tiempo no está presente en el código que escriben en VHDL. En ningún momento debe interpretarse VHDL, salvo los casos específicos por ejemplo, while o cuando es process, eh, de tiempo, porque no significa que sean instrucciones que se vayan ejecutando una después de la otra. Esa es una idea de concurrencia, a diferencia del paralelismo que se da cuando se tienen varios procesadores que están corriendo en forma simultánea distintas instancias del proyecto.
tenemos nosotros que abstraernos cuando estamos trabajando en programación concurrente. No tenemos que detenernos en detalles de la implementación, salvo en la parte final que vamos a ver, pero si no, no nos preocupa eh, la implementación porque se supone que alguien ha tomado las decisiones más importantes, que nosotros somos simples ejecutores. Nosotros cuando subimos a un ómnibus, no nos preocupa cómo fue fabricado, no nos preocupa el diámetro de los pistones, sino que nosotros estamos subiendo a una entidad, nos abstraemos en la implementación, cómo fue que se fabricó, lo estamos utilizando. Ese es el mismo concepto. Y acá están las referencias bibliográficas, y acá están Burn and Wellings, que es un tradicional libro para sistemas concurrentes. Estamos incorporando la noción de proceso. Proceso que nosotros lo podemos llamar también, de acuerdo a lo que conocemos, función. Lo hemos a lo largo del curso varias veces mencionado, haciendo la equivalencia entre función, hilo, proceso. Entonces, la ejecución de un conjunto de procesos va a poder realizarse multiplexando sus ejecuciones en un solo procesador, es decir, imaginar que tenemos un multiplexor que va activando de a uno por vez las tareas, o bien tener varios procesadores ejecutando distintos hilos y que existe una memoria compartida, es decir, que cada una de las tareas que estamos ejecutando vuelca su resultado en una memoria compartida de manera que pueda ser utilizado por otras tareas. O la otra es sistemas distribuidos, en los cuales pensemos lo que son múltiples procesadores en múltiples plaquetas conectados a través de una red. Cada una de esas plaquetas tiene una función definida. Existe un coordinador seguramente que va tirándole actividades a cada una de las plaquetas y los resultados se volcarán a través de esa red que las vincula. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Tenemos que, para trabajar en un programa concurrente, hay que crear los procesos, crear las tareas, inicializarlas, ejecutarlas, sincronizarlas a través de, por ejemplo, semáforos, que ustedes hasta ahora lo llamaban flags, o colas, en las cuales se van volcando los resultados de las tareas que se están haciendo. Y por último está la eventual finalización. Las tareas van a poder tener principio o fin o van a poder ser loops perpetuos. Y eso lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué un sistema operativo? Porque una opción de trabajar es el bare metal, que es lo que ustedes han utilizado hasta ahora, en la cual uno accede a los registros del procesador o a los registros del periférico. Eso implica de que uno está trabajando con un hardware y que cuando trabaja en bare metal, cuando cambia de procesador tiene que empezar prácticamente desde cero. Es decir, aquí no hay ninguna capa de abstracción. Estamos trabajando directamente sobre el hardware, programando directamente sobre el hardware. También podemos imaginarnos que tenemos una placa, como en nuestro caso la placa núcleo, o las placas LPC Expresso, que eran las que se utilizaban hasta ahora, hasta hace unos años en la materia, y quizá alguno de ustedes es la que utilizó en Info 2, o similares, en las cuales puedo llegar a incorporar, como habíamos planteado al comienzo, resolver en primera instancia nuestro problema de hardware, utilizar una placa prearmada para desarrollar nuestro firmware, pensando en que de esa placa vamos a utilizar una parte, pero estamos ganando muchísimo tiempo. Habrá partes que no se utilicen porque son superfluas
para nuestro proyecto, pero estamos ganando mucho tiempo porque desde el momento en el cual concebimos el proyecto, inmediatamente podemos ir a alguno de los proveedores del mercado y en horas tener el hardware resuelto para esta primera instancia, es decir, para arrancar el proyecto. Análogamente, nosotros tenemos la introducción a los sistemas operativos. ¿Por qué utilizar un sistema operativo? Dijimos para no caer en el bare metal, sino que aislarnos del hardware. ¿Qué es un sistema operativo en tiempo real? En primer lugar, podemos decir que es una variante del sistema operativo con un entorno restringido. ¿Qué quiere significar entorno restringido? Poca memoria flash, poca memoria RAM. También nos permite utilizar un conjunto de funciones que ya están resueltas por el sistema operativo. Típicamente el timing. Es decir, que yo no voy a tener que programar el timer del procesador para decir que transcurra 1 milisegundo, sino que le voy a dar una directiva diciéndole esperemos 1 milisegundo. Y el sistema operativo en tiempo real tendrá alguna función que me genera ese timing de 1 milisegundo, o de 10 milisegundos, o de 100 microsegundos. Pero me desentiendo del tema del manejo del tiempo, no tengo que programar timers. Acá nos aparece la actualización del modelo de capas que habíamos visto. Tenemos la aplicación en el nivel superior y el hardware en el nivel inferior. Aquí nos aparece lo que se llamará el kernel o núcleo del sistema operativo con un paquete de soporte de la placa. Es decir, que el proveedor del hardware de la placa me genera, conjuntamente con el proveedor del sistema operativo, nos proveen una capa de adaptación, de manera que el núcleo del sistema operativo esté ya adecuado al hardware. No lo tengo que hacer yo, salvo mínimas definiciones, sino que lo descargo de internet para la placa que nosotros hemos comprado. Con lo cual también es un detalle bastante importante en la selección de qué placa utilizar, ver si está soportada por fabricantes de sistemas operativos. Entonces, no solamente tendré que ver si tiene la velocidad que yo creo que voy a necesitar, el tamaño de memoria que creo necesitar, sino que si está soportada, por ejemplo, por nuestro caso, por FreeRTOS. ¿Es descalificador eso? No, no es descalificador, pero me permite ganar tiempo. Si hay una placa que sea exactamente lo que yo necesito y no tiene soporte, bueno, yo puedo hacer la interfaz, este Board Support Package, pero es preferible no tener que hacerlo porque me va a permitir ganar tiempo. Entonces, ¿qué es un sistema operativo en tiempo real? Es un conjunto de programas que me van a permitir a mí trabajar más fácil y más rápido, con aplicaciones ya encapsuladas y con bibliotecas ya proporcionadas. Por ejemplo, una biblioteca que me permita trabajar en procesamiento digital de señales, que no voy a tener que escribir yo el programa para hacer un filtro FIR, sino que voy a tener acceso a bibliotecas que me van a permitir diseñar el filtro de una manera muy sencilla. También voy a tener todo un conjunto de programas que se van a encargar de planificar qué tarea va a ejecutarse en cada momento. Es decir, hacer una planificación temporal de qué actividades voy a estar ejecutando en cada momento. Y luego tendré también la conmutación de las tareas. Hemos dibujado en más de una oportunidad, y lo vamos a repetir en un ratito, la idea del multiplexor. Cuando tenemos la opción del barrido monótono de actividades, o bien cuando una actividad, que fue lo que habíamos terminado de hablar
la semana pasada con las interrupciones, el concepto de preemption, que se produce por alguna razón, alguna actividad, en nuestro caso, antes era una interrupción, alguna actividad de mayor prioridad que la que se está ejecutando ahora, por lo tanto, con algún criterio se va a parar la ejecución de la tarea actual, se va a entrelazar, se va a colocar una nueva tarea que se va a ejecutar porque tiene mayor prioridad que la que se estaba ejecutando. ¿Alguna duda? Yo, profe, me quedó una duda de la diapositiva anterior, del tema de las compatibilidades, creo que estabas hablando entre, o sea, es como que si yo tengo un microcontrolador, me tengo que fijar si el sistema operativo que le quiero cargar es compatible, ¿no? No, no exactamente. Nicolás era, Sí, Nico no, mira, en realidad lo que tengo, la idea es, cuando yo voy a comprar la placa, me fijo, cuando yo tengo que decidir la placa, me fijo si tiene la velocidad del procesador necesaria, si tiene la memoria flash que me parece a mí que voy a necesitar, la memoria RAM, si tiene conversor analógico a digital, digital analógico, todo eso me permite seleccionar un conjunto de placas. Ahora, si yo tengo la idea que voy a utilizar FreeRTOS, por ejemplo, que es nuestra opción, me fijo si FreeRTOS soporta esas placas. Es decir, que tenga eh, un sistema operativo que se pueda llegar a correr sobre esa placa es un factor más en el proceso de decisión de cuál es la placa adecuada para mi proyecto. perfecto, ok. ¿Quedó claro? Y ahora sí, gracias. No, por favor. Bueno, la idea entonces es que queremos ilusionarnos con que múltiples programas se están ejecutando simultáneamente, aunque en realidad sabemos que no es así. Entonces, el sistema operativo incluye lo que llamamos el kernel, el núcleo, que se va a encargar de secuenciador, es decir, ahí va a estar el planificador que se va a encargar de decir, esta tarea se ejecuta después de esta y después de esta. El kernel puede ser o bien monolítico o microkernel. ¿Qué significa monolítico? Como el nombre lo indica, es una pieza, es una piedra. O bien puede ser un microkernel, un núcleo chiquitito al cual le voy a incorporar funcionalidades, es decir, que lo voy a adaptar a mis requerimientos, a mis necesidades. Son dos conceptos distintos. El monolítico es normalmente más grande y voy a tener ocupando en memoria tramos que no necesito. Mientras que el microkernel se va adaptando a los requerimientos de mi proyecto. Nosotros vamos a descargar el sistema operativo de Internet, el kernel, y vamos a tener que crear nuestras propias tareas. ¿Qué son esas propias tareas? Barrido de teclado, actualización de display, conexión USB, conexión serie, etc. Va a conmutar según algún criterio que nosotros vamos a poder elegir entre una tarea y la otra. Lo que estamos diciendo es que tenemos el kernel, ¿sí? Vamos a tener el techo y el piso. Y ahí nosotros vamos a tener que escribir las distintas tareas. La tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y así sucesivamente hasta la tarea n. ¿Qué es lo que va a hacer el kernel? El kernel se va a encargar de multiplexar. Tarea 1, dejo de ejecutar la tarea 1 prolijamente. Eso significa, según lo que habíamos hablado cuando hablamos de gerenciamiento de memoria del procesador, eh, guardamos los registros en la pila, en la zona de memoria asignada para esa tarea y rescatamos el resultado de la tarea 2 la última vez que se ejecutó y ejecutamos la tarea 2. Cuando transcurre
el tiempo asignado o cuando aparece otra tarea de mayor prioridad según la política que nosotros hayamos elegido, porque eso lo podemos elegir nosotros, se deja de ejecutar la tarea 2, para lo cual guardamos en la memoria asignada a la tarea 2 los registros del procesador, descargamos los valores de la tarea 3, la empezamos a ejecutar y así sucesivamente. Cuando llegamos a la tarea n, la ejecutamos y volvemos a la tarea 1. Tal cual como sucede en un display de 7 segmentos, si lo hacemos a la velocidad suficiente, nos da la impresión de que todas las tareas se están ejecutando simultáneamente. Nos ofrece a nosotros el concepto de que una vez que ocurrió un evento, vamos a garantizar de que se ejecute en un tiempo acotado. Es decir, que vamos a asignarle un cierto tiempo a cada tarea, o también, si elegimos trabajar en modo preemptive, que en el caso del FreeRTOS se va a hacer por medio de una variable que valdrá 0 o 1, si quiero que trabaje en el modo de prevaciado que habíamos mencionado, que una tarea de mayor prioridad detiene la ejecución de una tarea de menor prioridad, y de esa manera nos desentendemos de la mecánica de tener que estar eh, generando alternativas para que se ejecuten todas las tareas. Lo primero que se me ocurriría a mí es ejecutar todas las tareas en forma serie, como vamos a ver, pero eso implica de que un evento de emergencia no va a poder ser atendido porque vamos a tener que esperar que llegue el tiempo de ejecutarse de ese evento. Es decir, no hay concepto de urgencia. También me va a permitir a mí el sistema operativo manejar temas complejos, como puede ser, por ejemplo, archivos. Ustedes miran, yo no manejo archivos con un microcontrolador. Bueno, si le pongo una tarjeta SD para almacenar datos en un sistema de adquisición de datos, bueno, voy a estar utilizando gerenciamiento de archivos. También interfaz gráfica, también herramientas de depuración. También nosotros vamos a necesitar algún tipo de respuesta determinística de nuestro sistema operativo y que Windows, por ejemplo, o Linux no nos pueden ofrecer, cada uno con sus particularidades, porque cuando, por ejemplo, Windows está corriendo el antivirus, no nos da ni 5 de pelota. Nosotros no podemos aceptar que el sistema no nos dé 5 de pelota cuando hay alguna emergencia. Por lo tanto, estamos de hecho descartando Windows y Linux porque no son sistemas determinísticos. ¿Existen versiones de Linux que se llaman Linux en tiempo real? Sí, puede ser. Es un poquito determinístico, pero es tremendamente grande para nuestro microcontrolador. Es decir, necesita megabytes de memoria flash que nosotros no tenemos. Las tareas entonces son una subrutina, simplificadamente. Un hilo, para ser un poquito más precisos. Y vamos a tener hilos que sean un loop perpetuo, por ejemplo, barrido de teclado, o tareas que tengan principio y fin. Por ejemplo, la tarea de inicializar el sistema. ¿Es una tarea? Sí, es una tarea. Y se ejecuta una sola vez. Las prioridades que se le asignan a las tareas pueden ser estáticas o dinámicas. Estática significa que se definen en el momento cero y no se cambian. Dinámicas es que se van cambiando con el tiempo de ejecución. Es decir, en el medio del proceso de ejecución le voy cambiando las prioridades, por ejemplo, porque me doy cuenta que una tarea no alcanza a ejecutarse nunca porque todas las que están arriba le impiden ejecutarse, entonces por un ratito le aumento la prioridad para que entre en competencia con las demás tareas que están buscando ejecutarse y se pueda llegar a ejecutar.
nosotros vamos a tener dos listas en nuestros sistemas operativos. Una lista en la cual tendremos lista en el concepto que ustedes conocen de lista, de informática. Una lista de tareas que estén en condiciones de ser ejecutadas. Es decir, un puntero a algo que vamos a ver en un ratito, que es el bloque de control de las tareas que están ready. Y otra lista de las tareas que están suspendidas. El concepto de suspendido es justamente que no está ready, que no está disponible para ser ejecutado. ¿Por qué? Porque está esperando la conversión de un conversor analógico a digital, o está esperando que le llegue un dato por USB, o que le llegue un dato por puerto serie, o de que una tarea que está procesando datos digitalmente, por ejemplo en un filtrado, termine con esa tarea de filtrado. Después del reset, nosotros vamos a tener tareas que estén listas, tareas que estén ejecutándose y tareas que estén bloqueadas. Una sola tarea va a estar ejecutándose. Muchas o varias tareas pueden estar ready, en condiciones de ser ejecutadas, que están esperando su momento, como si estuvieran en la gatera a punto de salir a correr. Y hay tareas que están bloqueadas o suspendidas, porque se está esperando un recurso. Cuando se libera el recurso que estamos esperando, dato del conversor, resultado de un filtrado o dato que me llega de una unidad de disco, de una tarjeta magnética, bueno, en ese momento, al liberarse el recurso que estamos esperando, pasa al estado listo. ¿Cómo paso de listo a ejecutándose? Porque el planificador, eso que está adentro del kernel y que es el cerebro de todo el sistema operativo, decide que esta tarea necesita ejecutarse, debe ejecutarse. Para lo cual, la tarea que estaba ejecutándose o bien pasa a esperar un recurso porque se dio cuenta que necesita que le llegue un dato por la línea serie y le dice, señor sistema operativo, no puedo seguir, mándeme a bloqueado hasta que me llegue el dato, para no quedarme en un loop en el cual estoy absorbiendo recursos y del cual no puedo salir. O bien, si porque vino una tarea de mayor prioridad y pasó a ejecutarse, la tarea que se estaba ejecutándose pasa al estado listo, esperando que le llegue su nuevo momento de ejecutarse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sigo entonces. La forma de que pueda llegar a trabajar un sistema operativo puede ser preventiva, preemptive o prevaciado. Una tarea de mayor prioridad detiene la ejecución a través del planificador, detiene la ejecución de una tarea de menor prioridad y la reemplaza. Es decir, la tarea de menor prioridad es detenida, probablemente pase al estado ready, esperando que le toque el turno nuevamente y se pasa a ejecutar esa tarea de mayor prioridad. La otra alternativa es round robin o calecita. Entonces yo en la calecita veo que viene el autito, el avioncito, el caballito. Pega la vuelta, autito, avioncito, caballito. Autito, avioncito, caballito, así permanentemente. Es muy fácil de implementar porque lo que tengo que hacer simplemente es un multiplexor que se mueva siempre en el mismo sentido. Pero el problema que tengo es que si me aparece una emergencia, no tengo forma de atenderla rápido. Si no, tengo que esperar que vuelva nuevamente. Es decir, se cayó el nene que iba en el caballito, bueno, tengo que esperar que pegue toda la vuelta y que caiga para poder ayudarlo. En el caso de round robin, tengo por distribución por ranuras de tiempo. A cada tarea se le asigna una ranura. Estoy un tiempo viendo el autito, un tiempo viendo el caballito, un tiempo viendo el avioncito. O bien, una tarea, por ejemplo, barrido de teclado.
Barro el teclado. Veo que no hay ninguna tecla oprimida. Le digo al sistema operativo, señor sistema operativo, ya barrí el teclado. No tiene sentido que me quede un milisegundo barriendo el teclado si no hubo ninguna tecla. Entonces, en forma voluntaria, eso es lo que se llama cooperative multithreading. En forma voluntaria le digo, señor sistema operativo, ya terminé. Aprovechemos el tiempo, dele tiempo de ejecución a otro. ¿Alguna pregunta? Bien. Determinismo ya sabemos que significa previsibilidad. El kernel es el núcleo del sistema operativo, el pedacito más chiquitito del sistema operativo, que tendrá por lo menos un planificador y un un gerenciador de conmutación de tareas activas o cambio de contexto, que el cambio de contexto es retirar en forma muy prolija la tarea que se está ejecutando y pasar a ejecutar otra tarea. Muy prolija, ¿qué significa? Guardar el estado de los registros del procesador en este momento y preservar las variables. Habíamos dicho de que cuando hablamos de protección de gerenciamiento de memoria, habíamos dicho de que era muy piola la idea de asignarle a cada tarea una zona de memoria con el tamaño apropiado para que tenga ahí sus variables, sus colas, sus semáforos, es decir, sus flags, de manera que cuando yo conmuto de tarea, cambio de zona activa de memoria, con lo cual estoy automáticamente protegiendo todas las variables. Entonces tendré que solamente guardar los registros del procesador en esa zona de memoria, típicamente a través de pushes, con lo cual ya me queda automáticamente salvados los registros para que cuando vuelva a ejecutarse esta tarea, restaure los registros, las variables no han sido modificadas desde la última vez y se rearranca la tarea exactamente en el punto que se lo había dejado la vez anterior cuando se cortó la ejecución. El cambio de contexto es justamente eso. El cambio de contexto es el cambio de tarea activa en forma muy prolija y ordenada. El hambreado de tareas es cuando, y acá empezamos a echarle siempre las culpas al diseñador. De la misma manera que tengo que sentarme un rato para pensar qué procesador necesito en mi proyecto, también después me tendré que dedicar a imaginarme cómo uso las interrupciones, lo que habíamos visto en la clase anterior, qué prioridad le asigno a las interrupciones, quién puede llegar a interrumpir a quién, estoy diciendo. Y, por otro lado, ahora, ¿qué prioridad le doy a las tareas? Si hay tareas que tengan una prioridad muy baja, no se van a ejecutar nunca, o muy pocas veces. Y eso se llama hambreado, es decir, le doy de comer muy poco a la tarea. Este starvation o hambreado es resultado de la mala planificación de las prioridades de las tareas. La inversión de prioridades también es un error del diseñador y consiste en diseñar, por ejemplo, un sistema con distintas prioridades en las tareas y con recursos compartidos. Imaginemos tener una tarea de alta prioridad y una tarea de muy baja prioridad y que ambas compartan un recurso. El recurso puede ser, por ejemplo, un display. Entonces, le tocó, miren que afortunada la tarea, de baja prioridad le tocó ser ejecutada. Tomó para sí el recurso display y se pone a escribir en el display. Tiene retenido el display y justo el planificador dice, apareció una tarea de mayor prioridad, te corto la ejecución.
cortó la ejecución, pero quedó retenida el display por la tarea de baja prioridad. Se pasa a ejecutar una tarea de mayor prioridad que quiere escribir sobre el display. No puede escribir sobre el display porque lo tiene retenida la tarea de menor prioridad. Y la tarea de menor prioridad no se va a volver a ejecutar porque están actuando tareas de mayor prioridad. Con lo cual, el concepto de inversión de prioridades es que una tarea de alta prioridad necesita un recurso que lo tiene retenido una tarea de baja prioridad que no se puede alcanzar a ejecutar porque se están ejecutando las tareas de alta prioridad. Nuevamente, la culpa de la inversión de prioridades es exclusivamente del diseñador del sistema que no supo compartir recursos entre tareas de prioridades similares. El deadlock es, por ejemplo, el cruce de dos avenidas. Imagínense que quedan enganchados 4 autos, uno que iba en cada sentido y que es bloqueado por un auto que está en la avenida perpendicular, que a su vez es bloqueado por otro auto que está en la avenida perpendicular, que a su vez es bloqueado, como si fuera las aspas de un molinete. No puede avanzar ninguno. ¿Eso cuándo se da? Cuando son recursos compartidos, lo vamos a ver más adelante, recursos compartidos por dos tareas, es decir, dos recursos compartidos por dos tareas y otros dos recursos compartidos por otras dos tareas. Bueno, cuando se da esa situación, se produce un deadlock del cual no hay forma de salir sin que retroceda uno de los autos. Es decir, modificándole la prioridad. Nuevamente, los deadlocks, lo mismo que la inversión de prioridades y el starvation, se dan por error en la asignación de prioridades en el proceso de diseño. Los sistemas operativos pueden ser relajados, aquellos en los cuales normalmente no está en juego la vida del ser humano, y que, bueno, si puedo disponer de la ejecución de una tarea, bárbaro, si no, mala suerte. Por ejemplo, telefonía celular. Por ejemplo, servicios web. Por ejemplo, juegos de computadora. Si se demora cualquiera de estas actividades, bueno, mala suerte, lo lamento, pero no es mortal. Los que son estrictos son aquellos en los cuales está en riesgo la vida del ser humano. Control de tráfico aéreo, un automóvil autónomo, bueno, caramba, no puede haber una tarea que no, de urgencia, de emergencia, que se ejecute porque una tarea de mayor prioridad la está bloqueando. Terminó chocando. O también, por ejemplo, en una planta nuclear o en un sistema de generación de energía, eh, que no puede ser que una tarea no se pueda llegar a ejecutar cuando entró en situación crítica el reactor o la turbina porque hay otra tarea que está actualizando el display con mayor prioridad. Entonces, un sistema estricto significa tiene que ejecutarse en un cierto tiempo porque si no tenemos una catástrofe. Nuestro modelo de capas ahora se ve actualizado. Tenemos usuario con su aplicación, el hardware y ahora en el medio tendremos nuestro sistema operativo. Las formas de encarar múltiples tareas es, primero, esperar por algo y hacer algo. Esperar, por ejemplo, a que llegue el resultado del conversor y en base a eso se activa o un calefactor o un ventilador o nada. Fíjense que no hago nada hasta que me llegue ese algo. Es decir, el sistema se queda en este loop esperando que llegue algo. No hago nada mientras estoy esperando que llegue algo. Lo que sucede es que es muy difícil de escalar.
Es muy difícil eh, de escalar porque si tengo múltiples tareas, voy a tardar mucho tiempo en volver a ejecutar otra tarea. Entonces, es poco predecible porque no sé cuándo voy a terminar de convertir con el conversor analógico a digital, con lo cual la latencia es indescifrable. Es frágil y también cualquier cambio de código que haga me va a afectar el tiempo de respuesta de todo el sistema. La otra opción es incorporar interrupciones. En lugar de quedarme esperando, espero a una interrupción, con lo cual puedo estar haciendo alguna otra cosa mientras tanto. Entonces tendré una rutina de atención de interrupción que le avisa al loop que está el dato. No es escalable esto, porque si me empiezan a aparecer múltiples tareas, tendré que generar múltiples interrupciones en tareas que no están pensadas para trabajar por interrupción. Aquí lo vemos entonces. La idea de interrupción es la ejecución normal del programa. Aparece la interrupción, se ejecuta la rutina, se termina la rutina y se pasa a la ejecución normal del procesador luego de restaurar su estado. Vinculado con esto, tenemos background y foreground. Sí, background y foreground significa en el fondo y en el frente. Lo mismo que pasa cuando uno está en una fiesta, hay un ruido de fondo que es la charla de los demás integrantes de la fiesta, los demás asistentes, la música de fondo. Eso será el background. Mientras que la persona que está charlando conmigo al lado es el foreground, es el primer plano. También, entonces fíjense, tengo que atender lo que pasa alrededor porque si alguien me está hablando de los demás asistentes, que es lo que diríamos que es el background, yo tengo que estar atento a eso también, pero le tengo que prestar mayor atención a lo que es el foreground, es decir, el que está al frente. Normalmente estoy ejecutando tareas en background. Tarea 1, tarea 2, tarea 3 se hacen en background y me aparece un pedido de interrupción que es foreground, es decir, me llama la atención una interrupción, la ejecuto y vuelvo a ejecutar la tarea anterior. Lo mismo, si ahora tengo otro llamado a la tarea 1, puede ser interrumpido por una mayor prioridad de la tarea 2. Es decir, que aquí me aparecen las prioridades, cosas que no tenía en el loop. ¿Preguntas? Aquí vemos entonces background y foreground. Estoy haciendo tareas en background, paso a ejecutar en foreground un requerimiento de interrupción, vuelvo, paso a ejecutar una tarea en foreground de primer nivel que a su vez es interrumpida por otra tarea de mayor prioridad que se hace también en foreground. Vuelvo, termino la tarea 1 en foreground y vuelvo y ejecuto el código en background. Nos aparece entonces ahora el concepto de un super loop con interrupciones, en los cuales la comunicación entre tareas se da normalmente a través de colas y variables. Entonces, en background voy a estar ejecutando un loop infinito de mínima prioridad y me van a ir apareciendo las distintas tareas. En background voy a hacer todas las tareas que no sean críticas y procesar todos los datos que hayan sido encolados. Encolados quiere significar, obviamente, que fueron puestos en una cola. La comunicación entre las tareas se da a través de variables globales. Como las tareas no se están ejecutando en forma simultánea, sino que en forma concurrente, voy a necesitar zonas de memoria global para compartir resultados entre tareas.
habrá secciones críticas que las tengo que analizar con mucho más detalle. Entonces, super loop con interrupciones, problemas si el procesamiento se realiza en background. Todas las tareas tienen igual prioridad. En el dibujo que habíamos visto antes de background y foreground, las tareas que estaban ejecutándose en background no podían una interrumpirse a la otra, sino tenían que esperar que el planificador le diera su momento de ejecución. Y que entonces el procesamiento se realiza en foreground, la forma adecuada, pero entonces voy a tener múltiples interrupciones anidadas y eso me va a dificultar la atención de las tareas que van a ser cortadas permanentemente para ejecutar tareas de mayor prioridad. El tiempo de respuesta a las interrupciones menos prioritarias va a ser esporádico. Entonces la idea es, tenemos un kernel que se encarga de manejar pantalla, TCP/IP y procesar datos, por ejemplo, e interrupciones que le avisan al loop, por ejemplo, a la pantalla hay un nuevo dato para actualizar. O le avisan al TCP/IP que ya se armó un paquete de datos y que lo puede transmitir. O al procesamiento de datos que llegaron todos los datos necesarios para hacer un filtrado digital. El kernel será encargado de supervisar y, por ejemplo, una tarea se va a encargar de actualizar la pantalla, otra de manejar las comunicaciones y una tercera procesar datos. Cada interrupción que venga, o de datos del conversor analógico a digital, o de TCP/IP, o de datos para actualizar la pantalla, se van a generar interrupciones que se le van a avisar al kernel. Y el kernel va a decidir qué va a ejecutarse en cada momento. Por ejemplo, la actualización de un reloj va a estar actualizada en forma automática, en forma periódica y automática. Entonces, ¿cuándo necesito un sistema operativo en tiempo real? Cuando tengo que implementar un proyecto rápido. ¿Por qué? Porque tengo resuelto la conmutación de tareas, el manejo de tareas y bibliotecas que me van a permitir implementar funciones, por ejemplo, la temporización. Todo esto, por supuesto, que ya está bien armado y probado. De la misma manera, la inicialización de los periféricos me la va a hacer el RTOS. En su rutina de inicialización va a tener la inicialización de los periféricos, de la pila, del controlador de interrupciones y que me alivia a mí de todo ese tipo de actividades. También se supone que elegí la placa con el hardware adecuado a mis requerimientos y también con el sistema operativo adecuado a mis requerimientos. ¿Por qué digo Profe, el sistema operativo adecuado a mis requerimientos? Porque, bueno, tengo distintos tipos de sistemas operativos. Algunas versiones gratis y otras versiones pagas. Por ejemplo, tenemos el FreeRTOS, que es una versión gratuita, pero con la cual no tengo ningún tipo de soporte. No tengo, salvo en los foros de discusión, que son horizontales, no hay necesariamente ningún representante de la empresa en ese foro de discusión, nadie me da soporte. Ahora, si tengo versiones de FreeRTOS con soporte, que se llaman distintas, que se llaman OpenRTOS, por ejemplo, o SafeRTOS. Esas son pagas, pero en caso de una emergencia, tengo un teléfono de alguien a quien puedo llamarlo. Existen versiones de sistemas operativos altamente confiables, pero que son carísimos. El QNX, por ejemplo, es un caso de ellos. El QNX es el sistema operativo que utiliza la NASA canadiense para sus satélites.
Y tiene que ser ampliamente confiable porque ustedes imagínense que se cuelga una aplicación en un satélite, seguramente no tengo la puntería necesaria para mandar una flecha que le pegue en el botón de reset desde la Tierra. Con lo cual el sistema tiene que ser altísimamente confiable. Ese QNX es muy caro para implementar. Entonces, un Profe, sistema operativo es recomendable cuando tengo múltiples actividades independientes entre sí. Actualización de display, barrido de teclado, comunicación serie. Todos estos son tareas independientes entre sí, que me volcarán la tecla oprimida, me la volcará en una variable, habrá un sistema que procese esa tecla oprimida y actualizará el display. Pero no es la tarea de barrido display la que se encarga de actualizar el display. Perdón, no es la tarea de actualización del teclado, del barrido de teclado, la que se encarga de actualizar el display, sino que habrá un procesamiento intermedio dado por otra tarea. Cuando tengo muchas entradas y salidas, y bueno, habrá una tarea que se encarga de vincular un conjunto de entradas para generar una o varias salidas. Habrá otra tarea que se encargará de analizar otro conjunto de entradas para generar un conjunto de salidas. Y así sucesivamente. Me resulta más fácil que trabajarlas en forma individual. Cuando tengo que manejar, por ejemplo, flujos de datos, TCP/IP, bueno, eso está ya resuelto en el sistema operativo. No tengo que preocuparme por ello. También similar para el caso de manejo de archivos. O también cuando tengo interfaces gráficas en las cuales muy probablemente haya funciones incorporadas para manejar las interfaces gráficas más populares. Alguien lo hizo y lo puso a disposición de la comunidad, con lo cual tengo resuelto el tema de displays inteligentes. Y por último, por hoy, para empezar con la actividad práctica, nosotros vamos a tener un gerenciamiento de tareas que está en la parte central, en el kernel, y vamos a manejar los timers, la comunicación entre las tareas y la sincronización. La sincronización es avisarle a la otra tarea, aquí hay un dato. La asignación de memoria dinámica, lo que nosotros llamamos malloc y free. Bueno, la asignación de memoria dinámica, esa la hace el sistema operativo. Cuando yo le pido memoria a través de un malloc, el tipo me dice, se fija si tiene esa memoria disponible, me la asigna, con lo cual me contesta OK, o si no tiene esa memoria disponible, me dice no hay memoria suficiente. Y también se encarga de supervisar dispositivos de entrada-salida. Ejemplo para terminar esta parte. Una bomba de infusión. Tenemos transductores que monitorean. La bomba de infusión es la que está en los hospitales y sanatorios, que va dosificando medicación al paciente que tiene en una vena, tiene aplicado un cañito que viene de la bolsa en la cual está el suero. Entonces, este dispositivo tiene que ser de muy alta confianza y que me permita decir, bueno, de la droga A le aplico 5 mililitros por minuto, de la droga B 20 mililitros por minuto y así sucesivamente. Entonces tengo transductores que monitorean la cantidad real de drogas que le estoy aplicando. Es decir, no lo que yo programé, sino lo que realmente le estoy aplicando. Tiene un display con una tarea de actualización. Tengo también un teclado con el cual el médico o el personal de enfermería va adecuando, actualizando la cantidad de droga para cada una de las la cantidad de cada una de las drogas que tengo que aplicarle. Y si lo hiciera con un loop, tendría que
inicializar la totalidad de las interfaces y también tener que esperar durante un cierto tiempo hasta que vuelva el turno de que, por ejemplo, se le dé bola al teclado. Entonces el médico se cansó de oprimir la tecla y se fue. Y también los riesgos que implica tener para algo que esté en juego la vida humana, un super loop que no es un sistema eficiente porque no tiene vinculación con emergencias. Entonces, el RTOS incorpora algo que es novedoso, que a nosotros nos apareció cuando hablábamos de los modos de trabajo del procesador. Nos aparece un modo superusuario o supervisor, o como lo querramos llamar, que va a ser el que se va a estar encargando de supervisar que todas las tareas se ejecuten normalmente. A diferencia de lo que nos pasaba, aquí habrá un supervisor, a diferencia de lo que nos pasaba en un super loop, acá habrá un supervisor que estará monitoreando y diciendo, caramba, ¿qué pasa que esta tarea está tanto tiempo ejecutándose? Entonces, si ve que la tarea esa se colgó, le da un par de sopapos a ver si reacciona, y si no reacciona, la saca de circulación y la vuelve a iniciar. Con todo esto, entonces, el sistema operativo es lo recomendable para la enorme mayoría de los proyectos que podamos llegar a encarar. ¿Alguna pregunta?